Gómez Manzanilla, bienvenidos a La Llama Olímpica, un programa donde analizaremos las 174 históricas medallas logradas por España a lo largo de los Juegos Olímpicos y donde repasaremos toda la actualidad de nuestros deportistas y nuestras deportistas en el firme camino a igualar en París 2024 las imborrables 22 medallas de Barcelona 1992. ¡Arrancamos! Y en este programa número 16, recordar, es el segundo que hacemos especial dedicado a Atlanta. En el programa anterior, de la semana pasada, hablábamos de varias medallas logradas por España, en concreto de la medalla número 51, analizamos de la 51 a la 58. Y hoy vamos a analizar de la 59 a la 67. Recordar que España veníamos de Barcelona 92, de aquel mágico planado, de Amigos para Siempre de Barcelona, de los Manolos, y conseguimos unos resultados espectaculares, por encima incluso de nuestras expectativas. Logramos 22 preseas, 13 de ellas de oro, y además fuimos sextos en el medallero. En el programa anterior hablábamos de las 17 medallas de Atlanta, pero a ver si estáis atentos. Empieza el cuestionario, tic-tac, tic-tac. ¿Cuántas medallas de oro logramos en Atlanta 1996? Os doy varios supuestos. Supuesto A, 4 medallas. Supuesto B, 5 medallas. Supuesto C, 7 medallas. En efecto, siempre a la del medio, la habéis adivinado. España logró 5 medallas de oro en Atlanta 96, la segunda mayor cantidad de preseas doradas antes de que en Río 2016 lográramos 7. Esto lo comenté en el programa anterior, que os invito a ver a través de 50 Studio en la Llama Olímpica, el programa número 15, pero hoy encantado, como siempre os digo, de volveros a repetir esos logros, benditos logros del deporte español. Que consiguió 5 medallas en Atlanta, también conseguiríamos 5 medallas en Pekín 2008 y solamente lo superaríamos en Río con 7, que sería la segunda mayor cantidad de preseas doradas tras, lógicamente, esas imborrables 13 medallas de las 22 que logramos en Barcelona 1992. Y la primera de las medallas dejábamos a Arantxa, si os acordáis, con esa medalla de 58 en el capítulo anterior, logrando esa medalla de plata en tenis individual. Bueno, pues llegaba la primera medalla que vamos a analizar hoy, la medalla de 59, es otra plata, y en concreto del hockey hierba masculino. Y continuando, como digo, con ese carrusel, el hockey hierba. Algunos nos enamoramos de este deporte gracias al oro de nuestras chicas de oro. El gol aquel de Eli Malagán, la sobrina del entonces presidente, del entonces alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, Cohen, grandes jugadoras que fueron las chicas de oro dirigidas por el gran Brasa, que, como siempre digo, comúnmente, y sí que se enfade, dio la brasa para que España las consiguió convencer. Él estaba convencido 2 años antes de los Juegos, siempre lo hemos dicho, y hay un especial dedicado a Barcelona, Informe Robinson, cuando se cumplieron 20 años, que hablaba de ello, de que él estaba firmemente convencido, y así se lo transmitió a las jugadoras, de que no solamente íbamos a ser medalla olímpica, sino que íbamos a ser campeonas olímpicas, y lo lograron ese equipo español. Bueno, pues los chicos vivían una transición, suele pasar también mucho en el tenis, que hay transición, pasó con Arantxa y Conchita en estos años 90 que estamos analizando, y ahora lo veremos también qué pasa en el tenis. Bueno, pues en el equipo masculino ya había logrado 2 medallas en la historia de los Juegos Olímpicos. Rebobinamos un poquito, tic-tac, máquina del tiempo, y nos metemos a programas anteriores de la Llama Olímpica. En concreto, la pionera de todas, el bronce en Roma en 1960 y otra plata, que fue la plata de Moscú en 1980. ¿Os acordáis? Aquellos juegos marcados, tanto Moscú 80 como Los Ángeles 1984, por el tema de la Guerra Fría, en los años 80, todavía entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y se le hizo boicot a la URSS en el año 80 por parte de Estados Unidos y los países, más o menos parte de los países occidentales afines a, por así decirlo, pro-OTAN, por la invasión de la URSS en Afganistán. Ahí nació Bin Laden, cuidadito, o sea que fijaros el apoyo de los americanos en ese momento. Y
El boicot, aunque fue menor, se le devolvió la URSS en 1984 a Estados Unidos en los Juegos de 1984. Bueno, pues los Red Steel lograban aquella plata. Y actualmente, como digo, se encontraban en transición a mediados de los años 90. Sin embargo, en Atlanta sería otra historia y esta España debutaría con victoria, nada más y nada menos. Fijaros, ganamos a Alemania, que era la actual campeona olímpica. Ahí es nada, un triunfo por la mínima gracias a un gol, apuntar este nombre que fue clave en esta competición olímpica, de Xavi Arnau, de penalti córner. Siguiente peldaño, nada más y nada menos, si nos habíamos cargado a las campeonas, a los campeones, a la campeona olímpica, a los campeones olímpicos Alemania, pues ahora por los campeones del mundo, Pakistán, que ya sabéis que la India y Pakistán siempre son potencias en el hockey. Bueno, pues a Pakistán no solamente la ganamos, sino que la goleamos, la ganamos 3-0 y España barrió a esos reyes del mundo del Steve. El tercer y sufrido encuentro fue ante Argentina, que fue la primera selección que logró batir el marco español, en concreto del meta Jufresa. Una España que remontó el encuentro 2-1 y sumó su pleno de triunfos 3-3 y empezaba ahí con esa remontada, con ese 2-1, con los triunfos ante la campeona olímpica Alemania, ante la campeona del mundo Pakistán y ante Argentina por 2-1, ya empezábamos a atisbar el sueño de pelear por las medallas. El cuarto triunfo llegó ante los anfitriones, ante Estados Unidos, le ganamos 7-1, qué exhibición de España, que sumaba su cuarto triunfo consecutivo en Atlanta 96. Solo un pequeño rebalón, hubo un pequeño rebalón, siempre hay un partido malo, igual que siempre digo que hay que ir de menos a más en los torneos, siempre hay algún pequeño rebalón, siempre hablo de los deportes de equipo. Bueno, pues el pequeño rebalón llegó antes de las semifinales, perdimos 1-3 ante la India, ya sabéis que es otra gran potencia como Pakistán, en el quinto partido, y es el típico encuentro, como digo, que se tiene tonto, por así decirlo, ¿no? Ya en semifinales, España con goles de Puyol y Escarré derrotó por 2-1 a Australia, y ahí así estábamos en la final, teníamos medalla 16 años después de lo que ocurrió, nada más y nada menos que en Moscú 1980. Íbamos a conseguir otra medalla, ya teníamos la tercera, pero íbamos a intentar, mejor dicho, fue un intento de poder ser campeones olímpicos. Por lo menos teníamos ya la plata olímpica. Y en la final, ante Países Bajos, fue el verdugo de la vigente campeona Alemania. La ganábamos nosotros en el primer partido y también la ganaron en semifinales los Países Bajos. España logró ponerse por delante. Estábamos realmente varios escalones y así se demostró en la segunda parte por debajo de los Países Bajos, que en ese momento era una gran potencia. Íbamos ganando 0-1 con gol de Puyol, pero bien es cierto que la selección neerlandesa dio la vuelta al encuentro y nos empezamos ganando, como digo, con gol de Puyol 0-1 y al final 3-1. Plata merecida, tercer metal de la selección masculina de hockey hierba y el cuarto de la Real Federación Española de Hockey, a la que les mandamos un abrazo porque nos siguen y también nos retuitean. Encantado de que veáis la llama olímpica. Y era, como digo, la cuarta medalla olímpica histórica que conseguía la Real Federación Española de Hockey. Las tres, bronce y 2 platas masculinas y aquel oro mágico que a muchos nos enganchamos a ese deporte, el oro de nuestras chicas de oro en Barcelona 1992. Siguiente medalla, fijaros, ya llegamos a la medalla 60, hemos conseguido 174, bueno, pues ya llegamos a la medalla 60, ahí es nada, ¿no? Y ya sabéis que desde Barcelona en adelante una progresión mágica de medallas, de hecho los programas los vamos repitiendo, solo va a haber uno, el de Sydney, que de infasto recuerdo, que siempre queremos olvidar, pues vamos lógicamente a analizar esas 11 medallas de esos grandes héroes y heroínas españolas que fueron malos juegos, pero conseguimos 11 medallas. Es el único programa que solo vamos a hacer un programa, como digo, del resto de Olimpiadas post Barcelona y en el tema de Sydney, solo vamos a analizarlo en un programa. En el resto, desde Atlanta hasta Tokio, 2 programas. Y haremos uno especial que todavía no lo voy a desvelar, aparte de las diferentes tertulias, que ya lo veréis con los siguientes meses. Va relacionado con la lucha que tiene España, que estamos limpios de dopaje. Ya lo veréis. Bueno, vamos a seguir en nuestra maquinita del tiempo. Medalla 60, y es una medalla que también dio para un libro. En concreto es el oro del equipo de gimnasia rítmica y dio para un libro escrito por la periodista de Antena 3, Cristina Gallo, y que cuenta las vivencias de un grupo de gimnastas y sobre todo de una de ellas, de la gimnasta vasca Tania Lamarca, que lloró en el palco y se abrieron todos los telenoticias de la época con esas lágrimas en el
palco en el podium, perdón, de Tania Lamarca, logrando la medalla de oro. De hecho, el entonces presidente del gobierno, José María Aznar, incluso telefoneó y habló con Tania felicitándola y, por supuesto, a todo el equipo español. Como digo, esas lágrimas que dieron para una medalla es que fueron lágrimas de felicidad, pero también de enorme sufrimiento. De hecho, hubo muchísimas críticas a Emilia Boneva. Emilia Boneva era la seleccionadora española que tenían un chalet en Canillejas donde acogía a todas las integrantes del equipo nacional. Y luego se habló mucho de que las sometió a estrictas dietas, incluso hubo agresiones aparte psíquicas, total físicas, y Tania lo remarca en el libro que es totalmente mentira. De hecho yo recuerdo, estamos hablando del otoño del 96, que hubo unas críticas y algunos programas que fueron una auténtica caza de brujas hacia Emilia. Y lo que no pudieron evitar es ese oro, y que desde que cogió el equipo Emilia Boneva, como muchos antiguos entrenadores del exbloque soviético, lógicamente subieron mucho el nivel, pero gracias a eso España mejoró en muchos deportes y se consiguieron muchas medallas, no solamente en europeos y en mundiales, sino en Juegos Olímpicos. Bueno, a lo que vamos. Antes de Atlanta, el ciclo olímpico de España fue sobresaliente. Habíamos sido, fijaros, bronce en el europeo de 1993, dependiendo de las modalidades, en 4 aros y 4 mazas. Bronce en cuerdas, en lo que es lazos, y 4 aros. Y también en 4 mazas en el Mundial como digo, en el Mundial del 94. 2 bronces en el Europeo de Praga 1995. Y 2 platas y un oro en 3 pelotas y 2 cintas en el Mundial de Viena. Más un oro en 3 pelotas y 2 cintas en el Mundial del 96. Fijaros, siempre digo, de menos a más. 95-96 ya habíamos ganado esos 2 mundiales, justo antes de los Juegos Olímpicos. Ya en Atlanta íbamos a pelear por el oro. No solamente íbamos a por medalla, íbamos a por el oro. Y España, de hecho, fuimos segunda hasta la primera jornada, y 2 jornadas, la primera jornada, y solo nos quedamos a 50 milésimas de Bulgaria, que era una auténtica potencia. En la segunda ronda, España bordó sus ejercicios en 5 aros, 3 pelotas y 2 cintas, y alcanzó la primera posición a la espera de las rusas. Siempre las han favorecido. De hecho, hay en programas anteriores, si rebobinéis un poquito como el de Barcelona, hubo ese conflicto que se mosquearon porque ganamos una medalla en individuales, en concreto Carolina Pascual, y ahí dijeron que se fastidien las rusas, porque muchas veces cuando vamos nosotros fuera nos pitan, los criterios de los jueces son irregulares. Ahora estábamos en casa, que se fastidien, ¿no? Fue una compañera de Carolina lo que lo dijo. Bien por ella. Bueno, realmente faltaba Rusia, y Rusia falló, y fijaros que falló, que hubo hasta una pelota rodando por el tatami ante los gritos, esta sí que también os suena, de Almudena Cid, que entró al vestuario corriendo a felicitar a las chicas, porque no en vano eran campeonas olímpicas. Les gustara o no a todos estos que luego criticaron a Emilia Pardo, gracias a Emilia Pardo y gracias a este esfuerzo y también sufrimiento de las chicas, España era campeona olímpica en gimnasia rítmica. Lágrimas por una medalla de alegría, de sufrimiento y también de satisfacción. Siguiente medalla número 61, medalla de bronce en boxeo. Cuidado que viene el gran balita, Rafa Balita Lozano, en el mini mosca. Al igual que las 4 medallas de Atlanta, las 2 medallas, las 2 de oro en Barcelona 92 y las de Atlanta, las 2 de oro, las 2 de Barcelona, quisieran que fueran de oro, las 2 de Barcelona 92 y las 2 de Atlanta, hay que interrelacionarlas. Bueno, pues hay que interrelacionarlas también, las de Arantxa con Conchita, pues las de nuestro balita, que consiguió Rafa Lozano, una medalla en Atlanta y otra en Sydney, que en programas posteriores, como hemos comentado, ese que haremos único de Sydney, iremos relacionando. De hecho, la próxima semana. La primera sería una medalla de bronce en su peso, como digo, en el mini mosca, lograda gracias al talento de Rafa, pero algo importante, siempre hay que tener un gran monitor, un gran entrenador, que a la vez es un gran educador, no solamente deportivo, sino también un educador en todos los valores sociales. Y Manolo Pompo lo consiguió. De hecho, lo incluyó para Barcelona 92, donde rozó las medallas, logrando entrar en cuartos de final, donde el cubano Rogelio Marcelo, a la postre fue el campeón olímpico, les cerró las puertas. Y es que a nivel de estudios se empeñó Manolo Pompo en que Rafa estudiara, y así lo hizo. Ya en Atlanta, como digo, nuestro balita debutó con victoria ante el namibio Berhan,
Una victoria que le siguió al que le llevó aparejado un segundo triunfo ante el sudafricano Mekepula. Ya en cuartos, ahora sí, no teníamos que superar, teníamos que superar esa barrera de cuartos, pero la superamos, es decir, no nos caíamos esta vez como en Barcelona, lógicamente habían pasado 4 años. Bueno, pues en cuartos de final, Rafa derrotó al indonesio Masara gracias a un gancho que conectó a 5 segundos del final, un gancho que le dio el billete a semifinales y aseguró medalla. Ya en semifinales, bueno, el filipino Mansueto Velasco fue superior, no en vano, ante un lozano peleando de tú a tú contra Velasco. Mansueto le cazó y desgraciadamente el español cayó derrotado. Eso sí, bendita derrota, bronce dorado de Rafa Balita Lozano, la primera de las 2 medallas olímpicas que lograría a lo largo de su carrera, la primera, este bronce en mini Bosca en Atlanta, 1996. Siguientes medallas, también hay que interrelacionarlas, las 62 con las 63. ¿Por qué? Porque vienen del ciclismo. Recuerdo hace unas semanas que lo hablaba en los programas de los domingos del deporte español con José Olveira sobre una medalla de plata que había conseguido Juan Ayuso en la Tirreno Adriática, ante ese monstruo que hay ahora mismo en el ciclismo como es el danés Vingegaard. Bueno, pues veremos a ver qué pasa en los Juegos Olímpicos de París. Y yo también le extrapolaba otra medalla que semanas después se va a analizar, que es el oro de Samuel Sánchez de la prueba en ruta en Pekín, con la que abrimos las medallas en los Juegos Olímpicos de Pekín y será el primero de los 2 programas que haremos de Pekín. Pero también le comentaba estas medallas precisamente, este oro, ¿no? Me había adelantado en el tiempo, este oro y esta plata, el oro en la contrarreloj individual del gran Miguelón, Miguel Indurain, el monstruo de Villava, y la plata de Abraham Olano también en contrarreloj. Son 2 medallas también lógicas que hay que relacionar porque es un doblete de oro. No en vano, los éxitos de Miguel Indurain, el mejor ciclista, bajo mi punto de vista, español de todos los tiempos, era la época de los tours de Indurain, ¿os acordáis que se cantaban incluso en los Sanfermines, en su Pamplona, en su tierra, ¿no? Cuando ganó 5 tours, desde el 91 al 95, bueno, pues en el 96 había perdido un tour, había perdido ya el Tour del 96, le dio la famosa pájara a Indurain, se hablaba de la pájara de Indurain cuando hacíamos deporte. Bueno, pues porque siempre ganaba y claro, cuando perdió le daba una pájara, ¿no? Realmente había ganado unas cosas portentosas, había ganado Tours, había ganado Giro, como digo, 5 Tours consecutivos, y se esperaba que en Atlanta consiguiera medalla, y así fue. De hecho, un año antes, en el Mundial de Colombia en 1995, Olano superó a Indurain, sí, fue campeón del mundo en ruta y plata en contrarreloj, mientras que el oro, ahí sí que no había rival para él, era para Miguelón, es decir, fue campeón del mundo Indurain en contrarreloj, plata en ruta, y el oro fue para Abraham Olano. Sin duda Atlanta esperaba a ese doblete de oro y lo consiguieron. Medalla 62, campeón olímpico en contrarreloj Miguel Indurain, plata en contrarreloj Abraham Olano, medalla 63. Medalla 64, vamos a ir también interrelacionándolas. Medalla 64, esta hay que relacionarla con la última del programa anterior, apuntarlas. Medalla 58, la de Arantxa Sánchez Vicario, que consiguió la plata en individuales. Pues esta que estamos analizando, la 64, las medallas lógicas, que era la cuarta de Arantxa en los Juegos Olímpicos, es el bronce con Conchita Martínez. 4 medallas de Arantxa, repito, como he dicho a inicio del programa, 2 en Barcelona, 2 en Atlanta y 2 de las 4 con Conchita, todas interrelacionadas. En el programa, como hemos dicho en el programa anterior, lo analizamos y recordamos también el éxito de Arantxa, que había ganado en Roland Garros, había ganado en el 94, había ganado el US Open en el 94, pero Conchita, cuidadito, había ganado Wimbledon en el 96. Y la selección española de tenis, nuestra España, había logrado 3 históricas Copas Federación. Se llama Copa Davis, las ensaladeras en masculino, y en femenino 3 históricas Copas Federación consecutivas, en el 94, en el 95 y en el 96. Una jornada de grandes tenistas donde también saldrían Vivi Ruano y Anabel Medina. Y en Atlanta, la pareja formada por Arantxa y Conchita llegó a semifinales sin ceder un solo set. De hecho, derrotando a la pareja de Madagascar, empezamos debutando con victoria 6-1, 6-3, a la pareja croata 6-2, 6-1, ahí en nada, y en cuartos a las tailandesas 6-2, 6-1. Ya en semifinales, también removirán un poquito con el programa anterior,
Arantxa derrotaría a Jana Novotná en individuales, se metería en la final y llegaría a ser plata ante Lizzie Davenport, ante la norteamericana. Y en semifinales nos medíamos Arantxa y Conchita, España contra la República Checa. Fue la cara en individuales y la cruz en dobles. Ahí España caía ante la pareja de la República Checa, ante Jana y Suková, que se vengaron y nos derrotaron por 6-2 y 7-6. Y ya por el bronce, importante, reseteamos. España derrotaba a la pareja de los Países Bajos por 6-1 y 6-3 y Arantxa, como hemos dicho, consumaba su cuarta medalla olímpica, bajo mi punto de vista, todas relacionadas con la gran Conchita, que en ese momento tenía 2. Luego conseguiría otra más, pero como siempre os digo, esa es otra historia que ya os contaré más adelante. Como digo, medalla 64, ese bronce en doble femenino, Arantxa Conchita. Siguiente medalla, también del tenis. En tenis, ¿qué éxito nos da el tenis? Igual que hablo de la vela y el piragüismo, ¿qué éxito nos da siempre el tenis en el mundo olímpico? Tercera medalla consecutiva que conseguíamos en tenis masculino en los Juegos Olímpicos. Recordar, rebobinar un poquito. Medalla de plata en doble masculino en Seúl 88. Medalla de plata en individual masculino del gran Jordi Arrese. ¿Os acordáis? Jordi medalla. Cómo apostó y cómo se cuadró ante la federación. Era el tercero, le quisieron quitar de ir a los Juegos y al final le dejó a Moyá sin poder ir, pero consiguió esa medalla al gran Jordi Arrese, que fue medalla de plata en individuales en Barcelona, en tenis individual. Y en Atlanta no podíamos ser menos, y otra medalla de plata, esta vez también en individuales, con un gran Sergi Bruguera. Lo hemos comentado, igual que el hockey hierba masculino vivió una época de transición a inicios de los 90, las chicas hicieron un sorpaso, con esas chicas de oro, que a mí me enganchaban ese deporte, en ese oro en Barcelona, y luego lo fueron consiguiendo a lo largo de los años 90, cuando consiguieron la plata en Atlanta 96. En el tenis ocurría lo mismo. Lógicamente las chicas estaban a un nivel portentoso, era su época dorada con Arantxa y Conchita, y los chicos, bueno, había una buena generación y entre ellos sobresalía Sergi Bruguera, pero les faltaba lógicamente esa pizca, ese peldañito más. Bueno, pues Sergi Bruguera no llegó a la cita de Atlanta en su mejor momento, pero sí había, cuidado, iba a estar en la pomada por los metales y había hecho un gran ciclo olímpico. No en vano, había ganado 2 Roland Garros consecutivos, en el 92 y en el 93 y en el 94. Además, en el 94 quiero recordar que con otro español en la final, como Alberto Berasategui. Recuerdo esa final. Y en la final, y en Atlanta no iba a ser nada sencillo porque los norteamericanos estaban en otro nivel y había un tal Andre Agassi y un tal Pete Sampras que iba a ser muy difícil que consiguiéramos la plata. Pero ahora veremos cómo se enredan las circunstancias también en los torneos olímpicos y veremos esa plata de Sergi Bruguera. De hecho, su debut se complicó y tuvo que sudar de lo lindo para derrotar a un gran tenista como era Andrei Pavel por 1-6, y ahí remontamos y ganamos 6-2 y 8-6 en la final. Hay que decir que los Juegos Olímpicos solo hasta el quinto set, hasta la final, no se juega al mejor de 5 sets. Normalmente son al mejor de 3, como en el femenino, y en la final al mejor de 5. Bueno, ya en segunda ronda, también sufrida victoria ante el francés Boech por 7-6, 4-6 y 6-2, otra vez, teniendo que sufrir. Y ya en octavos, triunfo en 2 sets ante el ruso Rudetsky por 7-5 y 6-3. Pero nuevamente en cuartos, otra vez, había que pelear en 3 mangas. Tuvimos que pelear en un durísimo partido ante el Malí by Washington por 7-6, 4-6 y 7-5 final, y con todo el público en contra de Bruguera, no lo entendemos. La llave ya para las medallas la abrimos ante el brasileño Fernando Meligeni por 2 sets, 7-6 y 6-2, y nos metimos en la final donde nos esperaba el gran Andre Agassi, en una final ya 5-6, donde Andre Agassi derrotó al español en 3 sets, era el mejor de 5 sets, pero nos ganó 3-0 por 6-2, 6-3 y 6-1. No pasaba nada porque era una plata dorada, había conseguido su techo de cristal el gran Sergi Bruguera, y era, como digo, la tercera medalla olímpica del tenis individual masculino y la tercera plata. La plata, como he comentado hace unos minutos, en dobles de Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal en Seúl 88, la de Jordi Arrese en individuales en Barcelona 92, y esta plata en individuales de Sergi Bruguera. Siguiente medallita número 66, es el doblete olímpico del gran Fermín Cacho, medalla de plata en atletismo en los 1500. ¿Os acordáis? Uno de los grandes momentos históricos de Barcelona, cuando el speaker decía:
Fermín Cacho, campeón olímpico. España logró 2 medallas de oro y durante mucho tiempo, hasta Tokio 2020, cuando Sandra Sánchez, mi amiga Sandra Sánchez Karate, y el escalador Alberto Ginet consiguió también ser campeón olímpico, ella en kata y él en escalada. Desde entonces España no había ganado en un mismo día olímpico 2 medallas desde que Fermín Cacho la ganó en 1500 y luego la selección masculina de fútbol, la quinta del COVID de Guardiola, Alfonso Ferrer, Luis Enrique, Kiko, el héroe, etc, 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 lo ganaron en Barcelona 92 en un Camp Nou lleno de banderas de España y apoyando a los reyes españoles. Ahí en nada. A lo que voy, medalla número 66, ese doblete de Fermín Cacho. Fermín Cacho había conseguido, tras ser campeón olímpico, lograría ser subcampeón del mundo en 1993, campeón de Europa en 300 metros en pista cubierta y siendo además récord de Europa. Sabía que la medalla de oro se cocería en torno a los 3.32, teniendo a grandes rivales como Morcelli, y también como Gisán El Guerrú. Importante este nombre, Gisán El Guerrú. Al 3.39 que firmó Fermín Cacho en su debut le siguió un 3.33 en semifinales por 3.32 de Morcelli. Fijaros que volvió a ser el favorito para conseguir la medalla, porque Gisán El Guerrú había conseguido 3.35. Por ahí iban Morcelli, Cacho, El Guerrú, ahí iría la cosa. Y ya la final, los 500 primeros metros fueron dominados claramente por Morcelli y la carrera, momento cumbre, y lo veis en las fotos, se decidiría al sprint, hasta que en un momento determinado Gisán el Guerrú tropezó con la zapatilla de Morcelli, cayó al suelo, teniendo Fermín Cacho que saltarle. En ese momento, era muy astuto Morcelli, vio el momento para abrir la brecha y claro, esperó que en ese momento de que te paras, que saltas de Fermín, van ahí unos segundos, dio el acelerón y fue definitivo para ganar el oro olímpico. Plata para Fermín Cacho, plata dorada, que entraba en el Olimpo de los grandes deportistas españoles como Navarro Morenés, Emilio Meléndez, que había conseguido 3, Navarro Morenés 2, Arantxa 4 o Teresa Zabel y Conchita en ese momento con 2 medallas cada uno. Doble medalla, doblete olímpico del gran Fermín Cacho, el corredor soriano. Y para cerrar este segundo y último programa de Atlanta, repito, grandes juegos, notables juegos, no fueron Barcelona, pero también fueron muy positivos, como hemos comentado, 17 medallas y como os he comentado en el cuestionario de hoy, 5 de ellas de oro, la segunda mayor cantidad de preseas doradas tras Barcelona hasta Río, que conseguimos 7, ahora mismo la tercera, junto con Pekín 2008, donde conseguimos otras 5. España cerraría los brillantes Juegos Olímpicos de Atlanta, donde todavía estaba el planado, logrando un bronce que también marcó el camino para muchos, el bronce de la selección la selección masculina de balonmano. Es un bronce que, morbo aparte, ¿por qué morbo aparte? Digo, porque ese día Iñaki Urdangarín conoció a la infanta Cristina y el 2 de octubre, no se me puede olvidar, es el día de mi cumpleaños, del 97, terminarían casándose. Luego ocurriría lo que todos sabemos, pero ya sabéis que aquí no vamos a hablar de política, solo vamos a informar. Y no, por supuesto, no vamos a mezclar el deporte con la política. Bueno, seguimos con nuestra máquina del tiempo y decimos que es el bronce que abrió el camino deportivamente, porque España luego volvería a ser medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney. Hemos conseguido 4 medallitas en balonmano, 4 medallitas olímpicas, 4 bronces, se consiguieron en Atlanta, que está en la primera, en Sydney, que fue la segunda, en 2008 en Pekín, y la tercera, la última, en los Juegos Olímpicos de Tokio, en un partido por el bronce de infarto ante Egipto. Bueno, en cuanto a la selección de balonmano, luego llegarían grandes éxitos también, como es el Mundial 2005-2013, pero eso es otra historia. Antes de Atlanta, los Mateo Garralda, Olaya, Rafa Guijosa, Dusevállez, a los que se unió un joven jugador del Barça, en concreto Iñaki Urdangarín, tras el bronce de España unos meses antes, lógicamente, tras conseguir esa medalla de bronce, como hemos dicho, conocería a la infanta Cristina. Bueno, pues de la mano del seleccionador, España había firmado la plata europea en 1996 y solamente Rusia nos había superado siendo campeona continental. De ahí que España entrara de lleno en la pomada por las medallas. Y como hemos dicho, a esa base se uniría un joven del Barça que luego conocería a la infanta Cristina. De la mano de un grandísimo seleccionador, el gran y siempre imborrable Juan de Dios Román, España debutó, eso sí, con derrota ante Francia 27-25, siendo descaradamente perjudicados por los colegiados. Sin embargo, nos recuperamos, ya sabéis, siempre lo digo, torneo
camino largo, de menos a más. Nos recuperamos y ganamos a Alemania 22-20 y ya ante Argelia, segundo triunfo consecutivos por 20-14, mirando de reojo a las semis. El tercer triunfo en Atlanta, en el cuarto partido llegaría ante Brasil, ganando 27-18, que llevó aparejado, como digo, esa clasificación para semis tras derrotar, aunque nos valía el empate, posteriormente el siguiente triunfo, como hemos dicho, tercer triunfo ante Brasil y el cuarto triunfo que ya nos valía las semifinales ante Egipto por 20-19. Ya en semis, Suecia, que estaba a otro nivel, nos privaría del camino al oro, que sería para Croacia, verdugo de la vigente campeona Francia. Cuidado, que en semifinales Francia era las grandes favoritas y Croacia la quita del camino al oro. Y como siempre suele ocurrir, no saben resetear y el gran favorito al oro es al final cuarto y se queda fuera del podio. Bueno, pues Suecia nos privó, de hecho España ahí fue de más a menos, llegó a marcharse ganando por 2 goles de ventaja al descanso, 10-12, pero la aluvión de una gran generación sueca formada por Per Kagen, Hazard, Hein Olsson y sobre todo Svensson, 25-20, nos privó de jugar la final olímpica. Reseteamos ante Francia, que ellos no hicieron eso ante Croacia, y se cumplió esa máxima. El gran favorito no suele, que va al favorito al oro, pierde semifinales y puede perder también la medalla de bronce, y de hecho la suele perder. Eso pasa mucho en los Juegos Olímpicos y se queda fuera del podio. Y así le pasó a Francia. España cuajó en ese momento su mejor partido de balonmano. El mejor partido de la historia de la selección masculina de balonmano se cuajó en ese momento, hasta ese momento se cuajó en esa segunda parte. Una España colosal que derrotó por 27-25 a Francia, llegó incluso a ir ganando de 6, llegamos a ir ganando de 6, 19-13 y final 27-25, bronce dorado, posterior casamiento de Urdangarín con la infanta Cristina y otra medalla que llevaría aparejado, otra medalla más, la medalla de bronce en Sydney 2000, pero como siempre os digo, esa es otra historia que ya os contaré en otra ocasión. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, no olvidéis suscribiros a 50 Estudio TV, juntos a conseguir esos 500 suscriptores y esas más de 3.000 horas visualizadas. Y juntos aquí en la llama olímpica a igualar o superar en París 2024 las 22 medallas de los imborrables Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Con vosotros lo haremos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.